Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos a su programa Inteligencia Emocional. En el programa de hoy tenemos un tema bastante interesante y es la educación sin violencia y el estilo de crianza respetuoso. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Natalia Mora, neuropsicóloga y especialista en psicología clínica de la niñez y la adolescencia. Vamos a conectarnos directamente en este momento con la doctora Natalia, que se encuentra desde su oficina. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Inteligencia Emocional. Buenos días, gracias por la invitación. Doctora, el tema de hoy surgió a raíz de una frase que usted en algún momento dijo en el anterior programa, y es que nosotros a veces podemos llegar a no medir cómo estamos tratando a nuestros hijos y probablemente por darle algún tipo de violencia verbal, de violencia física, podemos estar generando una serie de cosas muy complicadas para el futuro de los niños. Y pues ese es nuestro tema, doctora, y queremos preguntarle por qué puede llegar a ser tan grave nosotros llegar a maltratar, a violentar a nuestros hijos. Bueno, digamos que hay tres escenarios principales en los que un niño maltratado empieza a sufrir, ¿no? Y lo podemos evidenciar generalmente es un niño que busca la revancha y entonces se puede volver un niño rebelde eh, en busca de buscar lo contrario a la aprobación del adulto, porque la aprobación está mediada siempre por el castigo. Otro escenario que es bastante grave es un niño que crea resentimiento y busca revancha no solamente en el adulto que lo está educando y que lo está cuidando, que pueden ser sus padres o las personas cuidadoras, sino también que puede buscar esa revancha en otros escenarios y se puede volver un niño agresivo, ¿sí? Y en ocasiones, pues si ya es más grande, puede generar violencia también a su alrededor. Y hay otro escenario donde el niño, educamos un niño que al parecer es obediente, que al parecer es juicioso, pero es un niño que guarda ese resentimiento como más abajo, como que no lo hace evidente, no se vuelve agresivo, no se vuelve violento, pero es un niño que se vuelve más cobarde, que trata de guardar o esconder las cosas, no siempre, pero a veces pasa, y lo que sí siempre pasa es que lastimamos la autoestima de nuestros hijos, porque detrás del castigo físico o de la violencia, bien sea verbal o física, estamos diciéndole al niño que es un niño malo, ¿sí? Entonces estamos lastimando su autoestima desde la primera vez que realizamos un castigo violento. Eso que nosotros vivimos muchos, de que de pronto nos daban un correazo, nos daban una palmadita, nos daban un chancletazo, como es tan común acá decirlo en este país, de que se percibía que ese tipo de tratos eran los correctos para disciplinar a un niño. Es decir, si no le damos correo a este niño, él va a coger un camino equivocado, un camino incorrecto. ¿Podríamos nosotros de alguna manera, al violentar con una palabra fuerte, con usted no sirve para nada, o que es tan común, o preste para acá porque usted no pudo hacer eso, o el mire, hágale a ver porque usted no hace esta cosa u otra? Eso hace, doctora, que de alguna manera nosotros estemos colocando, sembrando ahí una violencia que ellos repiten después en su colegio, con su familia, con su pareja. Muchos, como hablábamos hace unos minutos antes de iniciar el programa, podrían llegar a coger el camino de la delincuencia, de otras cosas negativas, por ese mismo deseo y anhelo que usted acaba de mencionar, de hacer como una revancha en contra de esas personas que tanto amaba. Sí, pues digamos que lo que tú me planteas al principio es que nosotros pensábamos que la violencia era el camino para educar a nuestros niños, ¿sí? Pero muchas veces esa violencia se escalonó, se salió de control y digamos que en este momento no es una opción para la educación de los niños. Tú me preguntabas al principio, ¿es una opción? No, no es una opción válida. No solo porque es un delito,
que eso es como la primera cosa que tenemos que tener presente. Es un delito, el niño es un sujeto de derechos, sino que también estamos educando niños en una cultura violenta, inadecuada para ellos, para satisfacerse personalmente, para crecer como personas, y en algunas circunstancias sí se ha comprobado, y hay estudios que muestran que sí podemos ahorillarlos a que sean violentos. Digamos, en algunos momentos yo leí un estudio sobre las personas que están en los centros de reclusión o en las cárceles, sin estigmatizarlas, por supuesto, porque hay mucha gente inocente y bueno, ya lo sabemos, no soy de prejuicios ni de estigmas, pero sí se hizo un estudio y sí se analiza que muchas de las personas que están recluidas en esos centros cuentan historias previas de maltrato y de violencia intrafamiliar, o fueron víctimas de maltrato infantil o vivieron escenas de violencia intrafamiliar. Muchas de las personas que están ahí sí cuentan esas historias. Entonces nos preguntamos, ¿qué estamos educando a raíz de la violencia? Más violencia, ¿sí? Entonces lo que yo te decía, tenemos dos escenarios muy difíciles. En todos les dañamos la autoestima a nuestros niños, en todos esos escenarios. Sí, Lastimamos profundamente su autoestima. Pero además de eso, educamos niños cobardes o peligrosamente que no confían en sí mismos, ya de una manera peligrosa, o sea, una desconfianza en sí mismos muy grave, o una actitud agresiva y violenta y a la defensiva todo el tiempo. Y ambos escenarios son muy graves, me parece a mí, que ambas cosas, o sea, el pensar en un niño educado en esos dos escenarios ya te hace replantearte a ti de pronto la violencia no es el camino, de pronto la violencia no es la forma. claro que sí, doctora. En eso estamos de acuerdo, ya se ha replanteado mucho el tema de la chancleta, de la correa, de la palmada. Sin embargo, en algunos momentos nos dejamos sacar de control y podemos estar llegando a esas actitudes sin quererlo. ¿Qué hacer esos momentos, esos segundos previos para frenar lo que puede ser una consecuencia lamentable en la personalidad de ese niño a futuro? Bueno, yo digo que no es solo los segundos previos, sino en el ejercicio de la crianza, en el ejercicio completo de la crianza, tengo que buscar cómo ser firme respetando la dignidad del otro ser humano que está conmigo, ¿no? De ese niño o esa niña que está ahí y está siendo educado, ¿sí? Digamos que más adelante podemos hablar de cómo hacer una educación más respetuosa, una disciplina más positiva, pero esos segundos antes yo sí tengo que hacer un ejercicio de retirarme de la escena, ¿sí? Lo más efectivo es retirarme de la escena donde yo me siento que ya no voy a controlar ni mi cuerpo ni mis palabras y que voy a ejercer violencia. Entonces, una de los, digamos que de las recomendaciones que se da es busque un tiempo para usted en el que usted se retire de la escena unos momentos, respire y piense cuál va a ser la consecuencia, ¿sí? No es no lo deje sin consecuencia, déjelo hacer lo que quiera, porque esa es la queja de los papás cuando dicen, bueno, si no me deja pegarle, entonces, ¿qué hago? Pues yo no le Claro, estoy claro, diciendo que claro. no lo deje sin consecuencias, sino que, oiga, espérese un momentico, cálmese, piense bien si ese usted es muy bruto, usted no puede, va a dejar una marca y una huella en su hijo o esa palmada mal puesta, porque no sabemos, con un niño muy chiquito uno no mide su fuerza. Entonces usted puede decir, no, pero es que es una palmadita, no sabemos. Entonces yo sí le sugiero, retírese del escenario un momento, tómese un vaso de agua, respire, haga algo que lo calme. No se retire mucho tiempo porque también el niño puede sentir que lo van a dejar así como sin consecuencia o se puede sentir sin afecto, ¿no? Como que le están retirando el afecto. Pero sí retírese un momento, cálmese y luego vuelva al escenario para plantear una consecuencia más respetuosa para los dos. Doctora, usted acaba de decir que si uno se retira puede estar dejándolo sin afecto. Es decir, cuando uno deja de hablarle a un niño, puede estar demostrándole que, bueno, ese aislamiento, ¿no? Porque lo primero que uno hace es respira, toma aire y se va. Y deja de hablarle por horas o por días a la persona o al niño. ¿Eso está bien hecho, doctora? ¿Dejar de hablarle así? ¿O cómo sería el trato correcto más bien para ese tipo de situaciones? No, digamos que sí me puedo retirar un momento para calmarme, ¿no? Para volver a relajarme yo y encontrar un escenario donde yo soy el adulto
que es firme, pero le enseña al otro a regular sus emociones porque el niño está aprendiendo. Pero no, dejarle de hablar por mucho tiempo puede también ser un castigo. Se llama, digamos que puede ser un castigo a través del afecto, de la retirada del afecto, y esos castigos son también violentos para la figura del niño. Entonces, la retirada del afecto no puede volverse un escenario donde yo pongo las consecuencias. O sea, yo a ti te quiero independientemente de lo que hayas hecho. O sea, el amor siempre tiene que estar ahí y el vínculo afectivo siempre tiene que estar ahí. Entonces, mi retirada tiene que ser momentánea. Y cuando yo vuelvo al escenario, le dejo claro al niño la consecuencia, el límite, lo que va a pasar después de lo que sucedió, de lo que el niño hizo, de lo que pasó, pero también le dejo claro al niño de que me retiré fue para calmarme, no por castigarlo. O sea, yo siempre le digo al niño, hijo, me fui porque necesitaba calmarme. Hijo, no estaba aquí porque necesitaba relajarme, porque necesitaba respirar. Con esa sola frase yo ya le dejo claro al niño que no fue él y el escenario, sino que yo necesito un momento de control y de calma para volver a este escenario en el que estamos los dos asustados. Usted acaba de dar un punto central y es calmarnos, porque muchas veces todas esas hormonas o esos pensamientos o esa energía que tiene uno de enojo, ¿cierto? Hace que de alguna manera haga cosas inexplicables. Es decir, usted se enoja y por enojo mucha gente ha perdido grandes cosas en su vida, parejas, bueno, maltrato a los hijos, de todo. ¿Cómo nosotros llegar a ese estado en el que cualquier cosa que hacen nuestros hijos, porque eso pasa mucho, él no hizo lo que debería hacer, porque nosotros tenemos una visión del mundo que él no la tiene, obviamente porque no tiene la experiencia, está pequeñito, no tiene la madurez, no hace lo que nosotros decimos, entonces ahí tiene su regaño, su correazo, su palmada, lo que sea. ¿Cómo nosotros empezar a darnos cuenta que ese no es el camino, doctora? ¿Cómo hacer para concientizarnos de que nos toca calmarnos para la educación con nuestros hijos? Pues digamos que la primera concientización que a mí me encanta decir es vámonos por el lado positivo, ¿sí? ¿Qué tipo de hijo vamos a educar si lo educamos sin violencia? Vamos a educar un hijo con un alto concepto de sí mismo, un adecuado concepto de sí mismo, no necesariamente alto, pero sí más adecuado de sí mismo, una mente abierta, un niño responsable, un niño creativo, un niño crítico, no criticón, sino un niño crítico, un niño que sabe resolver sus problemas. Entonces, si usted se enfoca en el tipo de hijo que está educando, cuando educa sin violencia, eso le ayuda mucho. Pero también hay otro escenario en el que usted le puede enseñar al niño que nuestras emociones a veces nos ganan, porque cuando él hace pataleta también le está ganando su emoción y que los dos necesitamos estar en un momento de calma. En la disciplina positiva se enseña como una seña que a mí me gusta mucho y es que se les enseña a los niños que este es el cerebro como reptiliano, como la parte más primitiva, entre comillas, de nuestro cerebro, ¿sí? Y que en ese momento nosotros chocamos, ¿sí? Si hablamos con el otro, nos encontramos con el otro, chocamos. Cuando nosotros ya estamos más calmados, estamos ya pensando con nuestra parte de adelante del cerebro, ¿sí? Entonces, en ese momento ya estamos dispuestos a dialogar, a estar el uno con el otro hablando y estableciendo lo que va a suceder de aquí en adelante. Entonces, cuando yo siento que estoy en ese momento, yo puedo enseñarle al niño la seña. Puede ser esta, ¿sí? Como en este momento no vamos a chocar y yo me salgo, me retiro del escenario, o puedo establecer una seña con mi hijo que a los dos se nos acomode, como para un momento o espérame, cualquier cosa. Digamos que eso es lo que yo aprendí en la certificación de disciplina positiva y me parece muy bonito porque es muy claro para un niño. Es respira y yo también me voy a calmar porque si los dos estamos así, subidos el volumen emocional, pues vamos a chocar, ¿sí? Entonces, cuando ya estemos así, cuando ya estemos con nuestra parte racional, ¿sí? Ellos hacen, no sé si alguna vez han visto un dibujito del cerebro, pero es muy didáctico el asunto, porque la parte frontal del cerebro es la que regula, controla, que es como el jefe de operaciones, le digo yo. Entonces, cuando el jefe de operaciones ya está a cargo, que es cuando yo estoy calmado, entonces ahí ya podemos hablar.
Doctora, está muy buena esta técnica. Es como Sí. decirle, en este momento, déjame tranquilo, déjame, me sereno, respiro, Y tú también, ¿no? Te doy un porque, espacio a ti también porque estás en pataleta y tú quieres es que te escuche y pues no te voy a escuchar si yo también estoy así. Entonces, tú también respira, tú también cálmate. Si quieres un vaso de agua, ve a la cocina y tómatelo. claro que sí, doctora. Es importante establecer con el niño que estamos llegando de pronto a un momento en el que tiene que frenar, tienes que parar, hay que decírselo, mira, por favor, para porque voy a llegar a un punto en que no voy a poder controlarme o cómo sería ahí, como qué le diría Sí, uno al niño. sí, claro. Yo le tengo que decir al niño, pero yo también tengo que hacer el ejercicio. No es para tú, sino paremos. El lenguaje integrativo es mucho más efectivo. No es para tú porque me estás haciendo irritar. No, yo estoy irritado ya. ¿Sí? Entonces es paremos, un momento, ¿sí? Paremos, no estamos bien, me voy a calmar, te vas a calmar y hablamos. Claro que sí, doctora. Muy bien. Esto que usted nos ha dicho de estas herramientas que hemos tratado en este programa y en el anterior han sido, para mí las he estado comentando con la familia, con amigos, y le he dicho que esta información que usted tiene tan privilegiada a partir de todos los cursos, que me gustaría que habláramos un poquito, ya que usted mencionó su certificación, que habláramos un poco de los estudios que tiene usted para poder ejercer. Creo que son más de 10 años lo que usted lleva en este grupo de cuerpo, arte y palabra, y pues estas experiencias que usted nos está transmitiendo son muy importantes para nuestro trato con nuestra familia, con nuestros niños en el día a día. Doctora, cuéntenos un poco más de esa certificación que usted acaba de mencionar, cómo la hizo, qué elementos encontró y bueno, ¿por qué usted resultó siendo neuropsicóloga y especialista en psicología clínica de la niñez y la adolescencia? Sería bueno, ya que usted lo mencionó, que nos pudiera contar un poco más. Bueno, voy a hacer, digamos que un resumen breve. Yo al principio no iba a estudiar psicología, digamos que esa no fue mi meta, pero digamos que una de las primeras clases que vi cuando yo ingresé a psicología fue psicología del niño. Pues sí, psicología del desarrollo es una de las primeras materias que uno ve y psicología del niño fue lo que más me enganchó. Y tuve la fortuna de apenas egresarme trabajar con niños en jardines infantiles. Entonces, el ver la interacción de los padres, digamos que el saber que había un amor profundo, pero también un desconocimiento respecto a cómo guiar a ese hijo que yo tengo planeado, el que yo quiero, pues me impulsó a estudiar mi primera especialización, que es la especialización en psicología clínica de la niñez y la adolescencia, que es la atención a niños y adolescentes, pero también, digamos que el apoyo y el acompañamiento a sus familias. ¿Mm? Después de eso, yo seguí trabajando paralelamente en la consulta clínica con cuerpo, arte y palabra y trabajaba en un colegio. Y digamos que yo creo que uno siempre tiene que estar creciendo. O sea, siempre es necesario crecer uno como persona para poder brindarle algo a los demás. Entonces, se me presentó la oportunidad de hacer esta certificación aquí en Colombia a través del colegio en el que yo trabajé con una persona que se llama Gigi Núñez. Es la certificadora de disciplina positiva, pues una de las más conocidas acá en Colombia. Ella trae un sistema que es americano y ella es la que hace las certificaciones acá en Colombia. Entonces puedo hacer esa certificación en disciplina positiva y se hace como un gancho, digamos que entre lo que yo había estudiado en psicología en la especialización en clínica infantil y lo que yo encuentro en los estudios en los que se basa estos de disciplina positiva. En el mundo hay muchísimas certificaciones sobre eso, no se llaman así, hay otra que se llama STEP, que son los principios muy similares a los de disciplina positiva, pero tiene otro nombre. Se llama STEP, que es Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático. En inglés, las siglas son en inglés y en español se llama PESES, pero los principios son los mismos, o sea, los estudios se basan en la educación en la no violencia, la educación respetuosa, digamos que el vínculo afectivo entre padres e hijos, cómo logra una mejor educación y unos mejores resultados en los niños.
Y estudio mi maestría en neuropsicología buscando también eso que te digo, un crecimiento personal y el acompañamiento a niños. Digamos que mi maestría no es solo de niños, es maestría en neuropsicología clínica, pero sí hice como el énfasis en niños y en el acompañamiento desde los problemas de aprendizaje, trastornos de comportamiento. Digamos que esa partecita sentía yo que me faltaba y que necesitaba profundizar. Entonces, esa fue la razón por la que estudié la parte de neuropsicología clínica. Doctor, estamos hablando de que usted tiene más de 10 años de estudios para poder llegar a entender este mundo tan fascinante de los niños y de las relaciones con sus padres. He escuchado frases como, no, yo no necesito ir al psicólogo porque yo no estoy loco. Yo no necesito ir al psiquiatra, yo no necesito ir al experto, porque yo soy así, a mí me criaron así, yo estoy bien así. ¿Cuál es la importancia, doctora, de poder llegar a esta información tan valiosa que usted tiene, de poder acercarse a un especialista? Porque nosotros nos duele el estómago, nos duele el pecho, nos duele la cabeza y vamos y asistimos al especialista. Y le hemos dado una relevancia menor a estos temas psicológicos, mentales, que son tan vitales y tan importantes, porque mire estas herramientas que usted nos ha dado tan valiosas en el programa anterior y en este, en el que nosotros, a través de una cosa tan sencilla como un gesto de calmémonos, podemos evitar una situación tan difícil a futuro para el niño y para nosotros también, porque ahí entran los remordimientos de mire lo que es este niño por la educación que yo le di. Entonces, doctora, ¿cuál es la importancia de ir al especialista y tomar una consulta sabiendo que nosotros, como dice la gente, podemos estar o no tener una condición mental, pero sí es muy importante estar haciendo revisiones periódicas de estos temas, doctora? Bueno, digamos que yo soy amiga de la prevención es muy útil. O sea, no necesariamente tienes que ir porque ya tienes un problema, aunque también se acude cuando se tiene un problema. Digamos que lo primero es borrar el estigma de las personas con problemas de salud mental. No estamos locos y digamos que no es lo correcto decirles así. Tenemos problemas de salud mental que son graves y que necesitan un acompañamiento, pero los psicólogos no estamos solamente en ese escenario de la salud de las personas con problemas de salud mental, sino también en el escenario de la prevención y de la asesoría de personas que sí tienen dificultades, no necesariamente como depresión, ansiedad o trastornos ya más graves en ese nivel, pero tengo problemas, necesito asesoría o quiero ir por prevenir, ¿sí? Porque no quiero llegar al escenario de crearle un problema de salud mental a mi hijo, por ejemplo. No quiero llegar a ese punto donde los dos tengamos que acudir, porque mis actos violentos ya implicaron que tú tienes unos problemas ya más graves. Yo puedo ir por prevenir, por solicitar ayuda, por asesoría, a veces por escucha. O sea, digamos que hay muchos escenarios en los que yo puedo asistir al psicólogo y no necesariamente con ese estigma. Y pues eso es lo primero, quitar el estigma. No se les puede llamar locas. O sea, son personas con dificultades de salud mental y acuden a ayuda. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Ir para prevenir, ir para que me ayuden, para que me acompañen, ir para que me asesoren, o ya cuando tengo el problema, pues también acudir, obviamente. Pero pues digamos que en general yo les diría a los papás que tienen niños pequeños y que se sienten ahorita muy angustiados con lo que está pasando con sus hijos, que es una cosa que los está ya desbordando, que pidan esa asesoría y ese acompañamiento. ¿Cómo nosotros poder darnos cuenta que necesitamos ir a lo que usted acaba de mencionar? Necesitamos ir a tomar asesoría para ver cómo con este mundo cambiante que en meses se transformó completamente en otra cosa y nosotros no estamos cambiando ni transformándonos nosotros en nuestra forma de actuar, de enfrentar este reto tan grande que es la educación de nuestros hijos, cómo hacer para darnos cuenta que necesitamos esta asesoría y darle el valor adecuado a ese tiempo para ir a asistir a un profesional
como usted o los otros especialistas en diferentes partes del mundo que nos ayudan para tener un mejor tratamiento con nuestros hijos? Bueno, voy a decir como unas cosas generales, ya cada uno lo analizará en su casa, pero digamos que una cosa que yo tendría en cuenta, cada vez que me comunico con mi hijo, más que el vínculo afectivo, estamos chocando constantemente, ¿sí? Mi comunicación es bastante agresiva, o sea, yo ya siento que el nivel de comunicación con mi hijo, además de que me estoy comunicando escasamente, esa comunicación o es de choque o es agresiva, ¿sí? Entonces ahí ya estamos como en un escenario de buscar por lo menos una asesoría, un acompañamiento. Importantísimo estar alerta a las señales de los niños, ¿sí? Observe cuidadosamente si el comportamiento del niño muestra demasiado retraimiento, o sea, el niño no era así y empezó a ser menos espontáneo, más retraído, casi no habla, no vemos que se divierta, ¿sí? Entonces ahí hay unos síntomas de alerta. O el niño era, digamos que tenía harta energía, pero ahorita es irritable, está más agresivo, lo siento como a la defensiva conmigo, entonces ese es otro signo de alerta, ¿sí? Otro signo de alerta, el niño ya había adquirido unas habilidades por etapa de desarrollo, hablemos de los más pequeños, por ejemplo. No sé, él ya estaba yendo al baño sin problema y de repente empezamos a tener problemas para controlar los esfínteres, ¿sí? O mi hijo ya no se metía las cosas a la boca y de repente tiene más de 4 añitos y se sigue metiendo las cosas a la boca y yo lo veo muy ansioso, eh, muy temeroso, dormía solo, ya no duerme solo, empezó a presentar muchos temores nocturnos o temores a cosas que antes no tenía, ¿sí? Pues graves. Obviamente los niños por etapa de desarrollo van adquiriendo como unos temores en cuanto se van separando de la fantasía. ¿Mm? Pero pues si yo ya veo que esto es excesivo, que no lo deja dormir tranquilo, que lo inquieta, que durante el día yo lo veo ansioso, incómodo con las cosas que pasan normalmente en la casa, ¿sí? Entonces ahí también hay un signo de alerta, un chiquito irritable, un chiquito o muy aislado o un niño muy irritable, ¿sí? Sí, ahora constantemente he visto artículos que hablan acerca de que el aumento de la exposición a las pantallas, porque antes no estábamos frente a una pantalla todo el día, ahora les toca obligatoriamente estar los niños ahí 6, 7 horas, eso genera cierta irritabilidad. ¿Qué tan cierto es eso, doctora, que estar uno todo el tiempo frente a la computadora, digamos, haber cambiado tanto ese escenario, porque pues estaba escuchando uno antes al profesor en el salón de clase y ahorita todo el tiempo viéndolo a través de una pantalla, ponga el audio, quite el audio, haciendo todo este tipo de cosas? ¿Qué tan irritable nos está volviendo? Esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo este cambio de vida nos puede estar generando que actuemos violentamente con los niños en el hogar? Bueno, digamos que no es solamente el hecho de las pantallas como tal, sino cómo el contexto nos ha cambiado, ¿sí? Digamos que o la irritabilidad o la ansiedad no es solamente por la pantalla y por el contenido de la pantalla y por estar en la pantalla, sino porque cómo ese contexto nos ha privado de otros escenarios que son muy importantes en la vida de un niño. Ejemplo, en el contexto social, ¿sí? Estamos muy reducidos del contacto social. Entonces, claro, tú estabas escuchando al profesor, pero de la Sí. nada te volteabas y hablabas con tu compañerito, le pedías un lápiz, te ponías de pie, ibas y volvías y no pasaba nada, ¿sí? Ibas al basurero del salón y volvías y no pasaba nada. Entonces, el contexto nos está privando, no es solo la pantalla, es de que se nos está privando en el contexto, ¿sí? Uno, de la socialización, que es tan importante para el niño. Dos, del movimiento. ¿Mm? Los niños necesitan mucho movimiento, sobre todo los niños pequeños, necesitan ejercicio, caminatas, estar al aire libre y pues en este momento ese escenario está muy restringido, ¿sí? Entonces, ese contexto
sumado a que yo tengo que responderle a una pantalla, que en realidad pues la interacción humana está reducida a través de la pantalla. Y pues además tengo muchos más distractores porque yo puedo abrir Zoom en esta esquina y 3 juegos en esta otra esquina y puedo tener 2 documentos abiertos y no pasa nada y nadie lo ve, ¿sí? Entonces estoy generando como una falta en el vínculo, ¿sí? Pero también no estoy desarrollando mis habilidades sociales, mis habilidades motoras, físicas, que son absolutamente necesarias. Entonces eso puede ser. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? En aprovecharnos de esa misma tecnología que tenemos tan disponible en este momento y utilizarla a nuestro favor. Ejemplo, en YouTube hay muchos tutoriales de actividades para hacer en casa con los niños que permiten movimiento y bastante agilidad motora y son circuitos que se pueden hacer en un apartamento pequeño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como yo el sábado, el domingo, después de todo esto de la oficina de lunes a viernes, le digo a mi hijo, venga, montémonos un circuito aquí y juguemos aquí con los más pequeños, ¿no? Y juguemos a esto y a esto y a esto. Con el más grande yo puedo salir a caminar con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, pero salgamos a caminar un momento, ¿sí? Nos ponemos el tapaboca, bueno, todo lo que en mi casa tengamos como reglas de bioseguridad para nosotros y vamos a caminar un momento, salgamos y charlemos, porque tenemos que fortalecer el vínculo afectivo en la casa para que después la norma sea mucho más fácil. Entre más vinculados estemos a nuestros hijos, con los más pequeños desde el juego y desde la caricia y con los más grandes desde la comunicación. Obviamente la comunicación nos permea a todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, pero con los chiquitos el juego es un elemento muy importante. Entre más vinculado esté a mi hijo afectivamente, entonces es más fácil que todos los demás escenarios se puedan hablar, dialogar y establecer de otra manera, ¿no? Las consecuencias, los límites. Y ese vínculo es muy importante ahorita que vamos a permanecer todos todo el tiempo y que va a pasar, digamos que un tiempo largo en el que vamos a estar así, juntos en las casas. Doctora, usted ha mencionado dos cosas que me causan mucha curiosidad. Los niños que permanentemente andan con cosas en la boca, está indicando inseguridad, está indicando, porque conozco de varios casos cercanos en los que ya están grandes, 12, 13, 14 años, y siguen con cosas en la boca, con un muñeco, con un juguete, con el lápiz que a veces está la parte metálica tan delicada que puede picar los dientes, ¿no? Entonces, eso puede estar indicando, doctora, cierta conducta, cierta restricción, que estén callados siempre jugando con objetos solitos o que estén mordiendo mucho. ¿Puede indicar alguna situación diferente? Yo digo que la lectura de los síntomas no se debe hacer aislada, ¿no? No es solamente, a veces los niños necesitan esto como un apoyo atencional, están muy distraídos y empiezan a morder simplemente para seguir atentos. Pues digamos que ahí tendríamos es que reemplazarle eso de la boca por otra cosa, pero no es un tema grave, ¿sí? Pero si esto está asociado al retraimiento y además hay otros síntomas de ansiedad, como que se lo ve más angustiado con ciertas cosas, se lo ve más inquieto de lo normal, inquieto no en el tema motor, sino inquieto en el tema de que le preocupan más cosas, que habla de temas como la muerte, como o angustias por temores que no tenía, o por salir o por quedarse mucho tiempo en el apartamento, o los vemos muy retraídos. O sea, si sumamos varias cosas, sí estaríamos hablando de un tema preocupante, ¿sí? Que necesita un acompañamiento. Si vemos un tema aislado, sí es importante que primero lo hablemos con el niño, miremos bien el escenario, hagamos una observación juiciosa de dónde está, porque no se puede patologizar todo, o sea, no todo es malo ni todo está, digamos que necesita ayuda, ¿sí? Sino que simplemente que tenemos que desarrollar como una observación casi científica con los niños, o sea, los papás tienen que desarrollar una observación muy detallada de ese comportamiento, a qué está asociado, con qué está vinculado, qué cambios he visto en el niño y efectivamente sí necesito la ayuda. Doctora, conocí el caso cercano de una niña que lloraba bastante. No expresaba con su mamá de pronto la cantidad de información
estaba un poco frenada esa comunicación, ese puente. Sobre todo, yo creo que los niños cuando están en la preadolescencia como que se establece una comunicación casi nula con sus padres. Y esto generó que esta niña estuviera llorando constantemente. Nosotros estuvimos en una reunión con estos padres mirando cómo establecer nuevamente, cómo recobrar, esto antes de la pandemia, ¿no? Esa comunicación. Estuvimos con un profesional que nos estuvo asesorando, con una psicóloga, hicimos como una especie de grupo en el que estuvimos varios padres hablando en esa reunión, exponiéndole a la psicóloga se reunió con ellos con la psicóloga aparte, nosotros aparte, y pues estuvimos haciendo como un ejercicio interesante de poder acercarnos a nuestros hijos de cierta forma y entendimos muchas cosas. Estuvimos pues hablando ya un poco más con nuestros hijos acerca de algunos temas. Ellos trataron en su reunión privada ciertas cosas, se exteriorizaron. Doctora, y en ese escenario vimos que una niña estaba muy retraída, lloraba mucho y no encontraba la forma de expresarle a su mamá ciertas cosas. ¿Qué hay que hacer en esos casos o qué recomienda usted para que ellas puedan, o ellos, niñas y niños, con sus padres, puedan restablecer esos lazos de comunicación? Porque a veces ellos nos cuentan algo y nosotros lo que hacemos es, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué dijo eso? Usted, es decir, ellos nos hablan, les recriminamos y después decimos que por qué no nos cuentan. Entonces, doctora, ¿qué hacer en esos casos para que los papás puedan restablecer esa comunicación? Bueno, lo primero es eso que tú ya dijiste y es si todo mi discurso es recriminatorio, ¿sí? Yo entiendo mi afán formativo y mi afán de educar a mi hijo bien, ¿sí? Como de darle lecciones de vida, pero no todos los diálogos se pueden volver una lección de vida. A veces tengo que escuchar con más naturalidad y con menos disposición o dejar la lección de vida para después o para un poquito más tarde. Mi escucha tiene que ser activa y atenta con el niño. Es decir, cuando el niño empieza a hablarme de un tema que le parece importante y yo en ese momento estoy ocupado, tengo que dejarlo claro. O sea, decirle, hijo, sí te voy a escuchar y sí te voy a dar la oportunidad, pero en este momento no. Y la escucha activa también implica mis gestos. Es decir, listo, ya, listo, ahorita no te podía escuchar, pero listo, hijo, ya te voy a escuchar, ven, hablemos, cuéntame qué me pareció importante, ¿sí? Pero entonces yo no cojo el celular, ¿sí? Yo me vuelco hacia mi hijo con gestos efectivos, es decir, lo miro a los ojos, tengo una postura abierta, de confianza, no estoy como de pie y él sentado, porque esto da como la sensación de que, a ver, te escucho para darte la lección, ¿sí? Entonces, siempre es una postura cercana al niño y en ese momento siempre señalo con palabras o con gestos que lo estoy escuchando. Interesante lo que me dijiste. Espera, en esta parte tú me dijiste esto o esto, ¿sí? Retomo partes del discurso del otro y eso no sirve solo con los niños, sino con los adultos también. Retomo partes del discurso del otro para darle a entender que lo escuchaba y si no lo interpreté bien, pregunto. ¿Interpreté bien esto o aquello? ¿Esto fue esto o esto? Entonces digamos que ese escenario de escucha activa abre las puertas de muchas otras cosas. Si puedo cerrar la conversación con un abrazo o con un gesto amable, de decirle gracias por contarme, me alegra mucho que hayamos podido hablar, me encanta cuando tú me cuentas tus cosas, ¿sí? Entonces estos ejercicios tan sencillos empiezan a abrir las puertas poco a poco para el diálogo más profundo y para la confianza. Usted acaba de decir que hay que dar abrazos. ¿Qué tantos abrazos tenemos que dar durante el día a nuestro hijo? Yo normalmente soy un poco cariñoso con él, es decir, yo le estoy constantemente dando abracitos, acariciando, tal. ¿Qué tan importante es eso? Porque en algún momento lo empecé a adoptar en mi vida porque escuché que los niños que eran más acariciados, que los niños que eran más como esas demostraciones de afecto, podrían prevenir a futuro el uso de sustancias
drogas, el uso de alucinógenos. Entonces yo dije, bueno, voy a adoptar eso, sea o no sea cierto, no me hace daño acariciar a mi hijo. Entonces, ¿qué tan cierto puede ser eso, doctora, de las demostraciones constantes de afecto poder llegar a prevenir a futuro que uno tenga un niño con esas problemáticas tan graves? Bueno, digamos que a veces siento que me ponen un aprieto con las preguntas porque me dice, ¿cuántos abrazos? Y yo, bueno, no hay una cantidad. Es, es importantísimo, sí, abrazar. Obviamente las demostraciones de afecto no están solo en los abrazos, las palabras, los gestos, mi vínculo con los niños, mi crianza respetuosa también, porque el castigo limita ese vínculo afectivo con el niño, porque el niño me ve más como un ser allá lejano que está dispuesto a castigar más que una persona con la que se puede vincular afectivamente, ¿no? Pero todo es integrado, nada es suelto. En la educación de los niños no hay una fórmula mágica, pero tampoco nada es suelto, ¿sí? O sea, no es solo los abrazos, entonces lo voy a abrazar, pero soy inconsistente con mis pautas de crianza. Entonces un día le digo que es muy bruto y otro día le digo, wow, qué inteligente, ¿sí? Entonces, y un día soy violento y otro día soy absolutamente permisivo. Pues ahí Sí, los sí. abrazos quedan como en el limbo, porque entonces los abrazos son muestra de qué. Entonces yo creo que todo tiene que integrarse. Los abrazos, las muestras de afecto, tienen que integrarse a una crianza respetuosa, a una crianza que te respete a ti, que me respete a mí en la dignidad mía como ser humano adulto y en la dignidad tuya como niño, que establezca consecuencias naturales y consecuencias lógicas. Las consecuencias lógicas siempre, siempre con relación, respeto, racionalidad y anticipación, ¿sí? Yo le anticipo al niño cuáles van a ser las consecuencias y utilizo los elogios, ¿sí? Para acompañar ese proceso de crianza. Los elogios son no necesariamente eres muy bueno o me siento orgulloso de ti. Los elogios van hacia abonar en el trabajo del niño. Este es el resultado de tu esfuerzo. Mira lo que logras cuando te pones a trabajar juicioso o ese tipo digamos que de frases son importantes. Siempre apuntando un poco más al trabajo del niño, a reconocer el esfuerzo del niño, que él solamente como eres bueno porque me satisfaces a mí o porque hiciste las cosas como yo te dije. No, sino que refuerzan el comportamiento del niño, el esfuerzo que hizo, le validan eh, como su capacidad de esforzarse, de ponerse a hacer las cosas por su iniciativa también. A veces nosotros omitimos que hacen cosas por su propia iniciativa, ¿no? No, pues eso es lo que tiene que hacer. O sea, hacen algo bien y uno asume que eso es lo que tiene que hacer y no lo reconoce, ¿sí? Y ahí ese es el momento, un comportamiento cooperativo que yo no esperaba. Oye, ese es el momento para decirle, muy bien, gracias, está bien esto que hiciste, o me gustó, o me pareció bien lo que hiciste de tal manera, o yo sabía que podías porque me habías demostrado que yo sabía que podía ser ordenado, por ejemplo, ¿sí? Claro que sí, doctora. Nuestra segunda parte del tema es lo que usted acaba de mencionar, es esa crianza respetuosa. Ya usted ha tocado 4 o 5 puntos importantes en esa educación respetuosa que debemos tener hacia los hijos. ¿Qué otros temas, doctora, o cómo podemos iniciar ya en esta parte, digamos, final del programa? ¿Cómo pudiéramos nosotros, ya que ese era pues también parte de nuestro tema, ahondar y profundizar un poco en estos últimos minutos en cómo nosotros podemos empezar a tener esa consistencia que usted menciona en la crianza respetuosa? Listo. Entonces, digamos que hay varias cosas a tener en cuenta en la crianza respetuosa. Una que es muy importante es que es una disciplina con firmeza, respetando la dignidad del niño. Es una libertad con orden. No es una libertad sin límites y permisiva y con opciones limitadas que nos sirvan a los dos. ¿Mm? Puedes elegir dentro de los límites y de lo que muestre respeto para todos. Esa sería como la forma de poner límites, ¿sí? Sin llegar a caer en la permisividad o en el otro lado, pues, de la violencia. ¿Mm?
Una cosa muy importante que se tiene en cuenta, aparte de la coherencia con la pareja y de la coherencia de uno mismo como papá, es la recuperación de los errores. Primero, que yo sea capaz de reconocer mis errores, porque como papá es válido que yo los cometa, hay momentos en los que pasa, pero también es válido que yo los reconozca. Y también que yo le dé al niño la oportunidad de recuperarse de los errores. Y ahí es supremamente fácil recordar. Las 3 R's de la recuperación de los errores son reconocer que cometí una equivocación, reconciliarme con la persona con la que me equivoqué o con la situación y resolver. ¿Sí? Enseñarle al niño que yo me puedo equivocar como papá y puedo acudir a esas 3 R's, o enseñarle al niño que cuando él se equivoca tiene a la mano esas 3 R's. Es súper fácil, es un ejercicio de alta recordación. Reconocer. Reconocer, reconciliar, resolver. Reconozco que me equivoqué, busco cómo reconciliarme con la persona con la que me equivoqué y busco una manera de resolverlo. O sea, no lo dejo ahí como, ya me disculpé y ya. No, vamos a buscar juntos, sobre todo con los niños pequeños es importante que el ejercicio se haga con un adulto, vamos a buscar juntos una manera de resolver la situación. ¿Mm? Y las otras 2 cosas importantes en la crianza respetuosa, que estoy haciendo como un resumen así súper breve y súper rápido, pero para que nos vayan quedando algunas ideas, son las consecuencias naturales, que son cosas que suceden sin la intervención del adulto. Entonces las cosas que suceden sin la intervención del adulto son: si no comes te da hambre, si sales en la lluvia sin chaqueta te mojas, ese tipo de cosas son consecuencias naturales, suceden sin la intervención del adulto y pasan porque son una consecuencia de mi actividad o de lo que yo hice o de la decisión que yo tomé. Y las consecuencias lógicas, que son aquellas en las que yo decido qué va a pasar si esto no sucede. Confío en la habilidad del niño también y le muestro que confío en la habilidad del niño. Entonces les voy a dar un ejemplo aquí en las consecuencias lógicas. Una mamá tenía una dificultad, esto es un ejemplo sacado de un libro, pero es supremamente común. Una mamá tenía una dificultad con que la niña dejara la ropa en el cesto de la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. Siempre la encontraba en otro lugar. Y cuando la niña quería ponerse determinado jean o blusa, pues se hacían tremendas cosas en la casa para que la ropa estuviera lista, el pantalón y lo que ella quería. La consecuencia lógica tiene una característica, es anticipada, entonces se les anticipó a la niña. Confío en que tú vas a entender, en que eres capaz de poner la ropa en el cesto. Cuando la ropa no esté en el cesto, la ropa no va a estar limpia. Imagino que te sentirás desilusionado. Ok. Obviamente, al principio la niña seguía haciendo lo mismo, pero llegó el día de una fiesta, una piñata con unos amiguitos y quería ponerse esa blusa en particular, que no estaba en el cesto de la ropa sucia, estaba por algún lugar en el cuarto. Entonces, ya se había anticipado, se le había dicho con respeto y en medio de nuestra relación habíamos acordado que no iba a ponerse la ropa en otro lugar, ¿sí? Sino en el cesto de la ropa sucia. Ahora, sé que estás desilusionada y sé que estás molesta, pero en este momento no hay una solución. La única solución es que la próxima vez tú dejes la ropa en el cesto. Y no le solucionó, porque el papá permisivo, ¿qué haría? Salir corriendo a lavarle la blusa. O comprarle Y otra es que tú cosa o quieres, hacer algo, o ¿no? comprarle o una igual, porque quería ir con esa blusa a la piñata. Exacto. El papá autoritario, ¿qué haría? Te pones la blusa azul y la próxima vez, no sé qué. El papá autoritario y violento, pues incrementa el nivel de agresión verbal y muchas veces pues lo incluye con física. Entonces, o no la deja ir a la piñata, o le pega, y luego le hace poner una blusa obligadamente y la del color que él escoja, ¿sí? En la crianza respetuosa, ella ha respetado que ella quería ir con esa blusa y ya habían acordado que iba a la piñata. No está la blusa, pues si quiere ir a la piñata le toca escoger otra y la próxima, pues dejar la ropa en el cesto. Y si hace pataleta, como pasa siempre, y dice, pues no voy a la fiesta si no voy con esa camisa, pues para obligarte a ver qué solución tú le das. ¿Qué hay que hacer ahí, doctora? Nuevamente volvemos a la escogencia y a los límites dentro del respeto. Y yo doy opciones. Hija, o vas con otra cosa, o no vas, pero el no ir no es un castigo mío, es una decisión tuya.
¿sí? Yo sí te di permiso y eso lo habíamos acordado antes, yo sí te di permiso de ir a la piñata y eso está claro. Lo que pasa es que no puedes ir con la blusa rosada, entonces vas con otra blusa, la que tú escojas, que esté limpia, o no vas, pero no como un castigo mío, sino como una decisión tuya. Si no quieres ir, pero mi permiso está, porque yo eso ya lo había acordado contigo, mi permiso estaba. Entonces ya le dejas ahí en las manos a la niña y sí, obviamente va a haber llanto, va a haber pataleta, pero en algún momento va a haber calma, yo la voy a coger y le voy a decir, entiendo que te sientas mal, entiendo que estés molesta y desilusionada por lo que pasó. Entonces hay dos soluciones, una que vayas con otra blusa y la otra que la próxima me dejes por favor la ropa en el salón. Eso casi que, doctora, es diario, ¿no? Uno, por favor, coloca las cosas, por Sí. favor, hazte esto, por favor, los dientes, por favor, siéntate a comer porque llevo un tiempo cocinando o la persona que lo hizo, por favor, come caliente. ¿Cómo hacer para evitar eso, doctora? Bueno, primero, algunas veces, la mayoría de las veces funciona la anticipación, ¿no? Que yo tenga las reglas claras y como habíamos mencionado en otro programa, por escrito. Que hagamos acuerdos previos, tanto de la sanción, no me gusta llamarlo castigo, tanto de lo que va a pasar, la consecuencia lógica o la consecuencia natural de lo que va a pasar, lo tenemos previamente dicho, ¿sí? Lo hemos acordado previamente, lo hemos hablado y pues eso es lo que va a resultar, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Ser cortos en la forma en que nos dirigimos, amables pero firmes, ¿sí? Convencidos de que somos los que, digamos que en este momento estamos cuidando a nuestro hijo y eso nos da la certeza de cómo dirigir nuestro comando o el hábito que queremos fortalecer, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, tenerlas por escrito, escribir las reglas, acordarlas con anticipación y ser muy respetuosos con la forma, pero ser firmes. Estamos claros que estamos en un ejercicio de formación, todavía no están formados nuestros niños. Entonces, en ese ejercicio de formación, yo tengo que ser un firme, amable, pero firme y estar convencido de que lo que yo te estoy pidiendo es por tu bien o es, digamos que es claro para mí que necesitamos hacerlo de esa manera y eso ayudará también a la familia. Doctora, ya se nos está acabando el tiempo y lo que usted menciona de la crianza respetuosa verdaderamente tiene varias cosas en profundidad, así que seguramente queda cordialmente invitada para un próximo programa poder desarrollar, digamos, estos puntos ya en profundidad. Doctora, ya para finalizar el programa nos gustaría conocer más acerca del grupo que usted es una de las personas que lidera y cómo están ayudando familias a nivel Colombia y a nivel mundial en todo este importantísimo tema que es la crianza de los hijos. Bueno, nosotros en Cuerpo, Arte y Palabra ofrecemos psicoterapia individual, terapia de pareja, psicología para niños y adolescentes, en la cual necesariamente está involucrada la familia. Atendemos a los niños y a los adolescentes con su familia. Atendemos psicología para mujeres también. Eh, digamos que nuestra página web es el contacto es www.cuerpoarteypalabra.com o a nuestro correo electrónico también se pueden comunicar con nosotros, que es psicología.cap.bogotá@gmail.com. Doctora, normalmente los papás casi que nos preocupamos por la alimentación, por el vestuario, por tener al niño pues en todas las cosas, en lo posible, bien en su educación, en su colegio, en sus clases de fútbol o de ballet o de danza o de lo que esté el niño. Y ya más adelante, pues en sus relaciones ya en el tema de la preadolescencia, cómo se está comportando con sus compañeros, con sus compañeras. Recordémosle a las personas, doctora, la importancia de tener este tipo de asesorías en grupos como Cuerpo, Arte y Palabra para fortalecer estas pautas de crianza y también ayudarles a los niños a entenderse a través de toda esta información que ustedes tienen tan privilegiada a partir de todos estos estudios que han realizado. Bueno, acudimos
al acompañamiento de psicología por prevención, por ayuda, por acompañamiento o porque necesitamos la intervención. Tenemos que evaluar nuestra relación con nuestros hijos y si el niño necesita ayuda, nosotros también la necesitamos. O también evaluar si somos nosotros los que necesitamos ese acompañamiento y esa ayuda y no el niño, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de hacer una lectura juiciosa de mi comportamiento día a día y de hacer una lectura juiciosa de mis herramientas emocionales, si las tengo, si no las tengo, o si hay algo en mí que no está funcionando y eso interfiere la relación con mis hijos. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta si somos nosotros los que necesitamos el acompañamiento, si somos nosotros como familia, junto con nuestros hijos, y si necesitamos no necesariamente la intervención y el acompañamiento juicioso desde una herramienta terapéutica, sino también desde una prevención, y eso se hace a través de la asesoría. O sea, no queremos prevenir, no nos está pasando, pero queremos profundizar en esto, queremos más herramientas. Listo, ese es el momento de acudir también al acompañamiento. Esa parte, doctora, de la prevención me parece tan importante. ¿Qué es lo que hacemos cuando le decimos a los niños, báñate los dientes? Es exactamente el mismo ejercicio. Es prevenimos que tú tengas una salud oral inadecuada, que se te piquen los dientes, que tengas caries. Es una actividad preventiva. ¿En qué medida nosotros tenemos que tener también una actitud preventiva para nuestra salud mental y emocional, ya que nuestro programa Inteligencia Emocional trata de eso, de cómo gestionar estas emociones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros, cómo nosotros hacer cada día para que podamos entender que esta parte emocional es vital en nuestra vida diaria. Bueno, digamos que nosotros tenemos que tener un ejercicio como adultos muy juicioso del manejo del tiempo, más ahora que estamos permaneciendo tanto tiempo en casa, darle un tiempo y un lugar a nuestro tiempo como personas en el que nos enriquezcamos y crezcamos como personas, desde lo espiritual, desde nuestras actividades o recreativas o también llamados hobbies, que tengamos un tiempo para vincularnos con nuestros hijos desde el juego, desde el diálogo, desde la comunicación, que tengamos un tiempo para nuestra pareja. Entonces, si organizamos bien esos espacios, todos esos espacios nos van a abonar y nos van a ayudar en la salud mental. Entonces, tengo un espacio para mí como para crecer como persona, para divertirme, para disfrutar. Tengo un espacio para mi trabajo, que es muy necesario y es parte de lo que yo soy. Tengo un espacio para mi pareja y un espacio para compartir con mis hijos. Doctora, se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría que antes de finalizar le recordáramos a todas las personas sus datos de contacto, el correo electrónico. Es importante que las personas entiendan que hay profesionales que están ahí para apoyarlos en todas estas cosas. Doctora, si le podemos recordar a todos ellos el correo electrónico, la página de internet y los datos de contacto. Claro, con mucho gusto. En Cuerpo, Arte y Palabra estamos para escucharlos, para acompañarlos, para asesorarlos. Entonces nuestra página web es www.cuerpoarteypalabra.com, ¿sí? Y nuestro correo electrónico al que pueden, pues digamos que contactarnos también es psicología.cap.bogotá@gmail.com. Pues doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en su programa Inteligencia Emocional, y pues sea muy bienvenida para un próximo programa para todos estos temas tan importantes que usted ha desarrollado y que están generando más temas para tratar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz de trabajar en pro de los niños y las niñas, de ese cuidado, ese respeto y esa dignidad que nos merecen nuestros niños. Y pues muchísimas gracias por la invitación y cuando necesiten puedo acompañarlos nuevamente. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y este ha sido su programa Inteligencia Emocional, en el que pretendemos poder compartir con ustedes este importante conocimiento que tienen profesionales, psicólogos y psiquiatras
neuropsicólogos, como el caso de la doctora Natalia Mora, que nos ha acompañado el día de hoy. Será hasta el próximo martes a las 8 de la mañana en Inteligencia Emocional.